Hola familia y amigos, buenas tardes o buenas noches. Estamos otra vez aquí en Caja de Pandora y hoy tenemos un tema que es una pequeña aclaración que queremos hacer sobre el Columbus, pero si retomamos el vídeo anterior del otro día, seguiremos con las preguntas de vidas pasadas y karma, que es lo que nos interesa más o menos tocar en el día de hoy porque se quedaron muchas preguntas que no se pudieron contestar del vídeo anterior. Y entonces haremos una pequeña introducción del Columbus, hablaremos un poquito de este tema y ya esperamos que sean preguntas, pero que sean preguntas que ustedes nos hagan a través del chat, pero sobre todo de temas a nivel generalista, no personal, no terapéutico, sino de cosas que puedan valer para todo el mundo. Entonces, en unos segundos nos vemos, empezamos con la intro. Hasta ahora, familia. ¿Qué tal, familia? Bueno, ya estamos otra vez aquí con ustedes, aquí esperando, ya veis que tenéis a Elisa en el otro lado, en Málaga, y vamos ya a saludarla. Buenas tardes, Elisa, ¿qué tal por esa Andalucía profunda? Pues bien, buenas tardes a todos, aquí estamos de vuelta, a ver si continuamos con lo que dejamos pendiente la última vez. Yo le he dicho a Luis que iba a no aparecer porque tengo una pequeña bronquitis, igual me da un ataque de tos. Espero que no, pero vamos a intentar de hacerlo y para adelante. Muchas gracias, Elisa. Te he cortado yo el micro, ¿eh? Lo digo para que lo sepas, que no te asustes, que soy yo aquí desde la sala de control para que no se escuche eco y reverberación y lo iré cambiando yo más rápido. Entonces, lo primero que vamos a hablar un poquito con Elisa es de los próximos eventos que ella tiene, concretamente dos muy especiales. Ella ahora nos hablará un poquito, pero yo voy a hacer un resumen. Tenemos ya el evento de México de 3 al 7 de mayo de 2007. Este evento es en Guadalajara, es un retiro esenio de 5 días y en este retiro, ahora nos comentará un poquito Elisa, pero sí os puedo decir que os podéis apuntar ya a través de aulaspandora.com, allí ya podéis comprar y podéis entrar. El otro sería también del 26 al 30 de abril 2007 en California, en la bahía de San Francisco, alrededores, pues será también el mismo retiro esenio para la gente que queráis ir. Entonces, ahora ya, Elisa, si quieres, nos comentas tú un poquito qué se van a encontrar. Pues lo que se van a encontrar, pues vamos a hacer ese trabajo que estoy haciendo aquí, esos retiros que hago aquí en Benalmádena, donde vamos un poco al encuentro de nosotros mismos, ¿eh? Vamos a desmontar creencias y vamos poquito a poquito a ver qué es lo que no somos y lo que somos. Entonces es maravilloso, toda la gente que participa a estos retiros, pues salen muy encantados y sobre todo muy transformados. Estoy muy contenta además de este trabajo que se hace en ellos y a raíz de ahí pues también pueden elegir, si lo desean, lo que es la formación de las terapias esenias, ¿eh? Digamos, no es que sean dos temas independientes, pero es la base, es la finalidad, ¿eh? de mis enseñanzas, y a través de las terapias esenias el enfoque que le doy
y lo vamos a ver en esos 5 días, ¿no? Porque las cosas están cambiando. Las terapias de señas van a trabajar sobre el cuerpo vital, que es muy necesario tenerlo preparado para todos estos cambios, pero digamos dentro de una nueva visión, no tanto arrastrando la visión de las vidas pasadas, etc. Y no es que en lectura del aura no se vaya a ver todo eso, pero las personas estamos ya cambiando y si hacemos una reversión del alma es evidente que ya todo eso no nos va a interesar, pero nuestro cuerpo vital sí que va a necesitar esos arreglos que podemos ayudar con las terapias de señas. Entonces todo eso lo vamos a ver durante esos 5 días y hacia dónde vamos ahora en estos momentos, hacia dónde va el ser humano y qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Haciendo aquí durante estos retiros en Benalmádena y que ahora pues vamos a hacer allí en California y en México. Así que os espero numerosos y será para mí un placer de descubrir y de transmitir de todo eso allá en vuestros países. ¿Y aquí en España tienes algún evento que también tengas que hacer últimamente, así de tu escuela? Sí, aquí pues tenemos los famosos retiros, que hay uno que será ahora en marzo, no está anunciado porque no me está dando tiempo de anunciarlo, se está llenando muy rápido. Habrá otro en junio, otro en agosto, digamos, que es los que tengo programados ahora de retiros. Y una nueva formación que va a empezar ahora a finales de este mes, que ya está completo, y otra que empezará en abril también, finales de abril. Para entrar en esa formación habría que haber hecho primero el retiro de los 5 días, que es para mí ahora mismo, pues digamos que las personas que elijo para que entren en la formación tienen que haber hecho este retiro. Y empezará ahora uno en abril, y ahí todavía quizás queden algunas plazas y luego durante el año, quizás final de año, se empiece otro grupo. Eso es mi programa de momento. Muy bien. Y ya bastante cargadito que está. Pues Elisa, yo voy a empezar, que como has dicho que vas a hacer una aclaración sobre Hercolubus, también nos hablarás un poquito de lo que sería el segundo sol, también el Nibiru, planeta Nibiru. O sea, hay una confusión. Yo mismo no tengo ni idea a lo que se refieren las tres cosas, si son lo mismo, si son diferentes, si es real, si eso realmente nos afecta, si no nos va a afectar aunque eso exista. O sea, una pequeña aclaración real de cómo tenemos que vivir esto, porque mucha gente me dice, es que eso es nueva era, eso es mentira, eso no es real, ¿no? Y yo digo, a ver, yo no he recibido información de eso y no tengo ni idea. O sea, si a mí la gente me pregunta ahora, digo, no puedo decir nada porque no sé nada. Entonces, como sabemos que tú sí tienes información, sabemos que puede ser verdad o no, dependiendo de la masa de la gente, ¿no? Si también has recibido cosas parecidas, pero sí por lo menos queremos escuchar tu versión y luego ya nosotros sacaremos nuestras propias conclusiones de lo que tú nos cuentes. Entonces te doy paso para que nos hagas esta pequeña aclaración. Eso, Luis, que acabas de decir es importante. Yo voy a dar mi versión. Y yo digo, pues, que la vida nos enseñará si así es, ¿no? Entonces, con todo el respeto, lo voy a hacer y que ya dije en muchas ocasiones y lo repito, que si las personas pues no comulgan con lo que digo, que nadie les obliga. Aquí, como Luis dice, nos da la oportunidad de expresarnos y cada uno va a resonar más o menos con lo que cada uno va a contar. Entonces sí quería aclarar eso porque veo que hay mucha confusión con eso, por lo que oigo a derecha e izquierda y sobre todo por las preguntas que me hacéis, porque os digo que yo tengo poco tiempo también de escuchar y de indagar ahora en estos momentos. Entonces, os conté que, bueno, vamos a empezar más simple. Sabéis, y eso sí que esa información sí que la tenéis, y para mí es correcta, que hay un planeta artificial que viene
digamos, hace miles y miles de años, haciendo, digamos, un recorrido por este sistema solar y llega aquí cada 3.600 años. Eso lo sabéis, lo habéis escuchado ya. Y que es un planeta artificial y es de estos famosos personajes que son los que están un poquito al mando de todo eso. De hecho, se reflejan en muchas cosas, por ejemplo, Nietzsche ya hablaba de ello, hay muchas literatura que habla de ello, pero también muchos grabados antiguos donde aparece pues seres de otros, así como una especie de naves, etcétera, esos dioses que aparecían de vez en cuando, que llegaban, etcétera. Bien, hacen referencia a Nibiru, es decir, este planeta que viene y que es un planeta artificial metálico, que haciendo esa curva que hace, nos va encerrando cada vez más dentro del electromagnetismo. Eso lo lleva haciendo muchos miles de años. Desde el encierro, pues lleva bastante tiempo haciéndolo. Y ahora le tocaba venir, pero en el 2009, y eso la NASA lo filmó, lo que pasa es que ese vídeo luego desapareció, ese planeta venía hacia acá, y fue expulsado, digamos, de su órbita. Entonces, en estos momentos tan importantes de fin de ciclo, realmente no necesitábamos que estuvieran por aquí. No van a estar, es decir, que ahora mismo lo que llega no es el Nibiru que nosotros, o el Cobulus, o lo que nosotros conocemos o le tenemos tanto miedo, o toda la información que nos llega sobre y que conocemos sobre eso. Y eso es importante que los que resuenen con esta información pues lo entiendan. No es lo que llega. ¿Y por qué se llama así? Porque Nibiru, el Cobulus y el segundo sol es lo mismo, es decir, han cogido el mismo nombre. Entonces, por un lado está ese planeta artificial que también se llama Nibiru, el Cobulus y tal, y por el otro lado está lo que es el doble del Sol. Y eso sí que es lo que llega ahora. Es una enana marrón, es un Sol, el doble del Sol, lo que va a llegar ahora hacia acá. Y no lleva una trayectoria, digamos, lineal, como podemos, digamos, comprender desde aquí. Va en función un poco de nosotros, de nuestra preparación a lo que el planeta tiene ahora que vivir, es decir, un despertar total y una salida total de la Matrix. Entonces, eso es lo que quería deciros. A lo mejor pues va a ocasionar alguna polémica esta información, pero cogerla como una información y no tenéis por qué, si no resonáis con ella, hacer nada más que con ella. Simplemente lo confirmaremos. El segundo sol es el que se está acercando aquí. De hecho, está allá y todos lo saben, se puede ver en infrarrojos con aparatos. Lo que pasa es que no lleva una trayectoria lineal. Entonces, pues puede aparecer en un lado, puede aparecer en otro, se está viendo en algunas ocasiones este segundo sol y cada vez se va a ir viendo más. Digamos que no nos tenemos que inquietar de momento hasta que realmente todos los seres del planeta vean una mañana al despertarse el segundo sol, dos soles. Entonces ahí podemos hacernos preguntas, pero vamos que de momento no ha llegado ese momento. Y eso quería simplemente contaros eso. Si tenéis alguna pregunta también me podéis hacer sobre ello. Bueno, del referente al tema de la semana pasada,
No sé si quieres hacer a lo mejor alguna pequeña explicación o introducción de estos mails que te han llegado de la gente, que realmente hay algo interesante que puedas decir y entonces ya empezamos a romper la barrera para que ya las personas puedan hacer preguntas de alguna de los dos temas. Pues sí, era un tema interesante y veo por las preguntas que algunas personas quizás no lo hayan todavía asimilado, algunas sí, me dicen que lo resuenan, que es lo que ellos sentían también, ¿no? Referente a lo que es el karma. No es que el karma no exista, depende de donde tú te posiciones. Si tú te posicionas en la personalidad, es decir, que si tú para ti es lo único, es tu personalidad, entonces es claro que es real, pero si tú eres más que todo este juego, entonces el karma realmente no te va a afectar. Lo mismo que es despertar, es salir del karma. Es lo que quiero hacer referencia. Si tú, es por eso digo que es una creencia. Cuando me dices el karma es una creencia, sí. Si tú te identificas a este juego, sí. Es real para ti y por lo tanto vas a adherir a él y te va a afectar. La importancia ahora es que veamos dónde estamos posicionados. Si realmente para nosotros hemos tomado realmente conciencia de que esto es un juego. Y que no somos nuestra personalidad y ni siquiera nuestra alma, que el alma es simplemente un vehículo entre el espíritu y la materia y la personalidad. Entonces, posicionándote en espíritu, que encarna un cuerpo, entonces hay el karma. ¿Qué juego? Si tú te quedas atrapada ahí, es que realmente te identificas con el alma y con la personalidad. Y eso quiero que se entienda, porque desde ahí ya podéis entender mejor los juegos del karma. Y las ruedas de reencarnaciones y todo lo que hablé la última vez. Entonces, vamos a ver si podemos ir aclarando alguna duda más y hablamos más sobre ello. Es importante que todos nos hagamos la pregunta de quiénes somos. Eso es muy importante. Y realmente si estamos identificados únicamente a nuestra personalidad, a nuestras emociones y a nuestra alma, pues ahí estamos encerrados. Es el alma la que se ha quedado encerrada y la que se reencarna. Y es ese alma la que tiene la posibilidad ya de dejar de servir lo que es la personalidad y el ego y de volcarse hacia el espíritu. Entonces, ella es igual de ilusoria que el juego de vidas y vidas. Eso es, digamos, el principio realmente a captar para que no suene tan raro el hecho de que el karma realmente es una creencia. Si tú despiertas, ya no necesitas el karma. Ya te das cuenta que estás metida en un juego. Ya tú te identificarás más con tu espíritu. Entonces, despiertas y por lo tanto el karma ya no te va a influenciar. Claro que seguimos aquí, no hay que suicidarse ni nada, ni salir del juego, pero no es igual ser consciente que estamos viviendo dentro de un juego que no siendo consciente de ello y tomándonos tan en serio todos los temas del karma, que todo finalmente, toda la espiritualidad y todo lo que nos han enseñado hasta ahora, sirve el alma. Entonces, aprender más sobre el alma, aprender más sobre ello, conocer más el alma, en estos momentos, para mí personalmente, con todo el respeto, ¿de qué va a servir?
si lo que se trata ya es de despertar. Entonces, otra pregunta que me hacéis. Sí, pero entonces, ¿de qué me ha servido todas mis vidas pasadas? Parece un poco chocante cuando digo, pues de nada. Pues es verdad, no puedo decir otra cosa. Porque no has sido consciente, si no, no hubieras vivido tantas vidas y de la manera que las hemos vivido. Suena fuerte de decir de nada, pero ¿de qué hubieran servido? ¿A evolucionar? No, si ya eres luz, ¿para qué vas a evolucionar? Si ya eres espíritu. Entonces, ¿de qué vas para ser más luz, no? Si ya lo eres. Entonces, ¿por qué? Bien, como experiencia, pues una más, pero sin darle más importancia. Es decir, no para que sirva para un propósito, por ejemplo, de ser más o de evolucionar más o de qué. No, no, no. Eso es lo que nos han hecho creer dentro de las historias del karma y del mundo al que vamos después de la muerte. Con donde allí sí que nos decían que había una evolución y había que seguir siendo bueno, etcétera, para llegar a un cielo y a todos los planos del astral. Y una vez que sales de todo eso, ¿para qué te sirve? Si tú despiertas, ¿para qué te sirve? Entonces, no veo por qué eso choca tanto una vez que tú te sitúas en el espíritu que eres, que pueda chocar y no puedas entenderlo. ¿Por qué te posicionas entonces todavía en la personalidad? Todavía necesitas tu alma, porque eso es algo que conoces, que te tranquiliza o que sí que conoces, claro, que es algo. En cambio, el espíritu no tenemos acceso desde aquí. Entonces, claro, ahí es desconocido. Y realmente lo que tenemos miedo es a todo lo desconocido, a todo lo que no puede manejar la mente, el ego. Entonces, cuando nos conectamos con realmente nuestra esencia, ahí no hay miedo, ahí no hay dualidad de bien ni de mal, ahí no hay expectativas de mejor ni peor. Todo eso no se contempla. Entonces, bueno, es quizás nuevo para algunas personas esta visión, pero como lo sois porque lo llevamos dentro, pues simplemente pues estar ahí a ver si os puede llegar, porque ya no hay dualidad, ya no hay un enemigo, no hay nada fuera de ti que haga una diferencia entre tú y el otro. Es decir, somos realmente, todos estamos unidos dentro de esta experiencia. Entonces, bueno, si queréis, ¿hay alguna pregunta, Luis, que se pueda hacer? Sí, Elisa, ya tengo unas cuantas que he ido preguntando por aquí. Te voy a acercar la primera. La primera más bien es una afirmación que una pregunta, que es de Doris Lee. Dice, Elisa, hay infinidad de vídeos en muchos lugares del mundo, sobre todo en el hemisferio sur, hablando de este planeta. Y luego entramos en otra persona de Quebec, Medarly, que dice, ¿cómo nos va a afectar el segundo sol? Gracias. Bien, yo es que quería hacer esa aclaración, pero tampoco me gustaría adentrarme mucho dentro de eso, porque yo no desconozco lo que va a ocurrir, ¿no? Y también porque veo que las mentes enseguida transforman las cosas y además entran los miedos, empezamos a querer comprender las cosas desde nuestra manera y nuestros medios que tenemos aquí, ¿no? Haciendo cálculos, haciendo cosas con las medidas que tenemos, con las pocas herramientas realmente que tenemos para poder comprender cosas que salen totalmente de nuestra comprensión ordinaria. Influencia, pues claro, es decir, la influencia que va a tener es que a partir de ese momento es cuando va a cambiar todo aquí, es cuando Gaia va a cambiar y va a pasar ya a la quinta dimensión. Claro que va a tener una influencia, imaginaros un poco
la importancia que puede tener que un astro tan grande se acerque a la Tierra. Como os dije, será en ese momento que puede ocurrir que ya Mercurio pues desaparezca y sea absorbido por el Sol, como había comentado, que lo que es el satélite artificial de la Luna desaparezca y salga de órbita, porque realmente la Luna, ya lo sabéis, está ahí para lo que está. Y claro que va a tener una influencia grande, por supuesto, sobre todo la reversión de los polos. Es decir, es ahí cuando la Tierra se va a parar durante 3 días y dará la vuelta en el otro sentido. Va a tener su influencia en la llegada del segundo sol. Y vamos a llamarle segundo sol, también se puede llamar Némesis, y todos esos nombres que han sido cogidos para todavía intuir más en error. Porque claro, siempre hay un trasfondo de verdad, ¿no? Para que haya una mentira, pues viene de una verdad, ¿no? Y es ahí como más hay de confusión. Entonces los nombres, pues también han sido ahí cogidos, han cogido ese nombre, el nombre del Cobulus, cuando realmente no es digamos, ese planeta metálico que viene cada 3.600 años, lo que ahora llega. Es el segundo sol y va a tener la influencia que... Pero pensar una cosa, que no es muerte. Nosotros ya estamos muertos aquí. Lo que vamos es, digamos, a resucitar a lo que somos. Es decir, vamos por fin a salir del juego. Nosotros somos seres inmortales, que eso es lo que hay que entender. Solo hay muerte dentro de esta experiencia, a este cuerpo efímero, pero nosotros seguimos viviendo. De hecho, en el alma ya, el alma es inmortal, ella sigue reencarnándose, ya el alma que en sí, digamos, tiene un fin, ¿no? Pero más allá del alma que somos, no hay muerte. Es decir, entonces ese concepto, ¿quién muere? La personalidad, el cuerpo de carbono, pero ese ya conocemos la muerte. Yo creo que nada más el venir aquí sabemos ya que nos vamos a marchar y que el cuerpo vamos a dejar. Entonces, no quisiera con esta información dar ninguna información de cataclismo, de apocalipsis, como la palabra, de hecho, apocalipsis no quiere nada decir malo, todo lo contrario, pero como la entendemos, ¿no? Quisiera, al contrario, dar un mensaje de amor, porque realmente volvemos a casa. Pero también os digo que la fecha no la conocemos, igual no es para todavía, solo, como digo, cuando veáis el segundo sol realmente ya visible a todos, es cuando igual podemos ya empezar a plantearnos algo, pero de momento no es el caso. Todo apunta a que vamos hacia ello, porque también está teniendo esa influencia la llegada del segundo sol sobre todos los acontecimientos geofísicos que están ocurriendo, que mismo si no queremos verlo y siempre ponemos que siempre la Tierra ha habido, evidentemente, que siempre ha habido, pero también tenemos que estar muy ciegos para no ver que la cosa no va mejor, ¿no? Que cada vez más terremotos, cada vez más, y luego a nivel incluso de lo que es el ser humano, las naciones, la política, la economía, todo no va tampoco mejor, ¿no? Evidentemente que siempre ha habido cambios, evidentemente que, vale, pero hasta tal punto como ahora, una pregunta que simplemente os hago, porque yo también me hago, ¿no? Es decir, que yo no estoy apuntando a decir es que tal, no, observar, pero sin miedo y tampoco sin expectativas de querer que ocurra para salvar algo. Simplemente yo os pido de despertar para estar preparado a este cambio tan lindo que puede que nos ocurra todavía en nuestras vidas, no lo sé, pero puede que no nos toque a nosotros, sino a la próxima generación, ¿no? Pero vamos, que va apuntando poco a poco. Lo que se trata es no tanto
de meternos a querer comprender y datos y por qué y qué fecha y esto, sino que todo eso sea simplemente lo que nos lleve a plantearnos cosas que nunca nos hemos planteado, sobre nosotros mismos, sobre el otro, sobre el amor, sobre qué somos, sobre realmente tiene sentido la vida, cómo la vivimos, los conflictos que tenemos con nuestros hermanos, la familia. Más, yo diría, eso es la oportunidad que tenemos de ver al otro de diferente manera, que la hemos podido ver como un enemigo o algo fuera de uno mismo, porque nos vemos todos fuera de, y somos lo mismo. Es decir, entonces, eso es lo que yo quisiera que se quedara, no tanto la información como tal de dramatismo, porque no es eso. ¿Qué va a ocurrir? Pues sí, ¿cuándo? Pues ni idea. ¿Vale? Vamos por la siguiente pregunta de Celia, de España. Creo que en esta pregunta lo hemos contestado en otros vídeos, pero bueno, ahora si quieres tú, Elisa, que la quieres responder bien, si no pasamos a la siguiente. Y la pregunta dice, haces referencia a lo que has comentado antes, al encierro de la humanidad. ¿Cuándo y por qué y por quién se produjo? Sí, eso hemos hecho referencia ya en varios vídeos, y ese encierro y por qué y todo eso. Yo le invito a que mire algún vídeo donde yo hablo, ya me extiendo un poco más. El por qué, pues yo diría siempre por miedo a perder el amor que somos, ¿no? Porque siempre es una desconexión lo que nos hace a veces actuar de esa manera. Y finalidad, siempre yo digo que el miedo es el que predomina en estos casos. Y también si tuvo que ser, hace parte de la experiencia de la fuente. Imaginaros que somos eso y que fuera del tiempo, todo esto no es nada. Si lo pudiéramos medir en tiempo, no significa nada más que una milésima de segundo, ¿no? Aquí, claro, en este tiempo lineal, pues sí que es diferente cómo lo vivimos, pero como esto es ilusorio, pues es que esa pregunta luego no tendrá ni siquiera sentido cuando tú te conectes con lo que eres. Ni siquiera el alma tendrá un significado. El perder todo lo que es el karma y el akáshico y todas las experiencias de vidas pasadas, porque no las vas a necesitar para nada cuando tú recobres lo que eres. También puedes seguir experimentando, ¿no? en carbono, y sí que en ese caso necesitarás el alma. No engaña, ya lo dije, y pues bueno, pues también es muy legítimo porque como no hay tiempo, pues podemos seguir jugando, pero por favor conscientes de que estamos jugando ya. Vamos por la siguiente pregunta, que la pregunta de Roberto López desde Colombia. Bueno, creo que ha sido contestada con la pregunta segunda anterior. ¿En qué forma afectaría la presencia de este segundo sol en nosotros? Entonces, Elisa, ¿quieres que pasemos a la siguiente? Sí, esa la he contestado, ¿no? Creo, ¿no? Marian Jan pregunta, he oído que podemos terminar el karma de un momento dado y vivir libremente en esta reencarnación. ¿Hasta qué punto eso es verdad si es un juego? Pues precisamente porque es un juego, y claro que se trata de que en esta encarnación puedas salir del juego y no necesitar adherir al karma que tú te has trazado. Porque tú te has trazado un karma según unas leyes de compensar cosas. Tú vienes con un propósito, con una creencia en relación a tu vida pasada o incluso a tus más de una vida pasada. Entonces llevas unas reencarnaciones, y hablando de la última, que viene con un propósito y que te ha dado, digamos, este tipo de vida, de familia, de país, de color,
e incluso pues de tipo de vida, de situación y de todo eso, tu alma lo ha elegido. Que sea más o menos placentero, imagínate que no es placentero, que eso conlleva para ti pues unas situaciones de salud o de vida muy dramáticas o penosas, pero tú las has elegido para compensar algo dentro de unas creencias. Entonces, si tú despiertas, ¿qué leche ya adherir a eso? Sal del juego. Salir del juego es simplemente tomar conciencia del juego, pero no con otra creencia, sino realmente saliendo del juego porque lo ves claro, lo sientes. Y es en esta vida, efectivamente, sí, claro. ¿Para qué esperar más vidas? ¿Para qué esperar otra vida? Sal ya y entonces ya no te vas a reencarnar más. Vamos con la siguiente pregunta desde Maricel Dobao, Miami. ¿Qué beneficios trae para la humanidad y nuestro entorno? Gracias. ¿El qué? ¿Beneficios el qué? Luis, ¿el qué? Supongo que... ¿Él? Espera. Es que como se escucha con reverberación tengo que jugar con los micros. Supongo que se refería a lo del Herculubus o la venida del Sol. Ajá. ¿Qué beneficios para la personalidad al final del juego? Bueno, digamos para la personalidad puede ser algo dramático, ¿no? Porque ella quiere seguir existiendo como tal, pero para lo que eres en realidad, que es sobre todo lo más importante, porque este juego lo cambias cada vez, es ya por fin la posibilidad de salir del juego, de despertar. Gaia, contigo es en ti, va a cambiar ya de dimensión. Ella sí que sale del juego. Por lo tanto, beneficios maravillosos. Es todo amor lo que llega. El segundo sol es el gemelo del sol, el doble del sol. Y es todo amor. Es todo amor. Entonces, beneficios maravillosos. Ahora, para la personalidad, pues, como no conoce, como se identifica solo a este cuerpo efímero, pues súper dramático. ¿Es normal? ¿Alguna otra pregunta? Julia López Cano pregunta, Elisa, ¿en qué consiste una 3D libre y de qué nos serviría? Gracias. Pues una 3D libre es donde va a ir la mayoría de los seres humanos, porque a pesar de que mucha gente ya está despertando y lo está viendo claro, ¿no? El juego, pues muchos, incluso viendo el juego, quieren continuar jugando, pero ya fuera, digamos, de la dualidad, del encierro, del no saber quiénes somos. Entonces, pues, es muy bonito la experiencia de carbono cuando uno es libre y vivirla como al origen, sin depredación, ¿no? Entonces, podrá elegir libremente de continuar la experiencia. Ahora, de carbono. Ahora, las personas que no van a despertar, que será la gran mayoría, yo supongo que no los que están indagando, ¿no? Y buscando, como ahora me estáis escuchando, pero la gran mayoría que veis alrededor de vosotros, ¿no? Que no se hace ningún planteamiento, que siguen el miedo a la carencia, miedo a esto, miedo a cualquier cosa, ¿no? Y con los conflictos, con el juicio, con todo, pues esas personas necesitarán todavía un tiempo, son almas más, digamos, inmaduras y necesitarán un tiempo más de experiencias de carbono
irán a un mundo de 3D libre, porque el mundo de encierro de 3D termina, y ahí pues necesitarán igual una vida o varias vidas para ver que se puede vivir sin dualidad, que se puede vivir poco a poco reconociéndose como un juego de experiencias. Entonces, yo no estoy hablando de evolución, nunca hablo de evolución, porque no la contemplo si ya somos luz. Lo que sí podemos estar más alejados de lo que somos, más dormidos, necesitar un tiempo pues de adaptación, de despertar, de creerse realmente lo que realmente somos. Pero evolución yo no lo veo como evolución, porque el ser humano no evoluciona, sino simplemente va a despertar a lo que es. Entonces no sé si le he contestado con lo que ella quería oír. Julia López Cano, la misma persona de antes, dice: Elisa, ¿en la antigüedad existía la luna? ¿Y existirá en una 3D libre? No. De hecho, en una 3D libre no será ni Gaia en la Tierra. Hay muchos planetas de 3D libres que tienen pues la misma constitución que este planeta. Entonces, digamos que no, la Luna de hecho nunca, no siempre ha estado ahí. Tener en cuenta que Gaia existe desde hace millones y millones y millones de años. Incluso ahora se está descubriendo que en civilizaciones muy, muy antiguas no estaba la Luna. No, la Luna fue puesta ahí, de hecho, a nivel de proporciones, como ya había dicho en un momento dado, es desmesuradamente grande para ser un satélite de la Tierra, ¿no? Para mí está claro que la Luna está ahí puesta por algo. Vamos a Marte, conocemos ya muchos planetas, traemos mucha información con los satélites en muchos lugares. Qué poco se conoce de la otra cara de la Tierra, de la Luna, ¿no? No nos dan mucha explicación sobre eso. Bueno, no somos parvulitos. Sabemos que algo ahí está ocultándose, pero mismo a nivel de que ya, pues se habla mucho ya de ello, ¿no? Que la Luna es hueca y que es artificial también, y que controla muchas cosas aquí, ¿no? Controla el ser humano, que parezca así un poco. De hecho, todos los rituales de luna llena no son aconsejables porque ¿por qué tiene tanta influencia la luna llena, por ejemplo? Lo que dice, ay, es que soy lunático, a mí me afecta la luna llena y tal. Pues preguntaros por qué que todos esos rituales, precisamente en la luna llena, no van a favorecer nada más que más el encierro, ¿no? Pero sí, por ejemplo, tenemos 72 horas donde la luna nueva nos deja fuera de la interferencia de ese control. Es ahí donde podemos conectarnos más fácilmente con todos esos rituales, digamos, que podemos hacer, pero no en luna llena, sino en luna nueva. Y hay civilizaciones antiguas que de hecho ya lo hacían así, ¿eh? Habéis visto cómo todo lo hemos cambiado, lo hemos revertido, lo hemos transformado, o no los han hecho, que lo veamos totalmente al revés de cómo es, ¿no? Y mismo con los nombres, como he dicho antes, poniéndole los mismos nombres a cosas que no tienen nada que ver, porque el Sol nos va a liberar, el segundo Sol, en cambio, lo que ha hecho ese planeta ese satélite artificial cada 3.600 años no ha hecho nada más que encerrarnos cada vez más, ¿no? En fin, un planteamiento. ¿Qué te puedes hacer? Vamos con Nácar desde España.
si somos magos de nuestra vida, ¿cómo hacemos para cambiar lo que no nos gusta, como la precariedad económica? Si tienes un problema ya de planteamiento a nivel de la economía, es que hay un miedo en tu primer chakra. El hecho mismo que te lo plantees denota el miedo. Hay una desconfianza en ello, no sueltas ahí algo, ¿no? Hay una carencia, hay lo que yo le llamo una forma de pensamiento, un programa que tienes muy marcado. Hacer cosas para eso no haría nada más que reprogramar o potenciar más esa carencia. Entonces lo que te tienes que plantear es miedo a qué, a la carencia. Vas hasta el más lejos de tu planteamiento, hasta lo más lejos dentro del miedo que te va a aparecer y verás que no pasa nada, que no pasa nada. Si te rindes a la vida y a la luz, ahí hay solo abundancia. No la quieras controlar, no proyectes nada, sino confía en la vida, porque la vida es abundancia. ¿Por qué a unos les ocurre eso y a otros no? Y tienen las mismas posibilidades. ¿Veis que ya vienes ya con esa proyección desde tu otra vida, con ese programa bien marcado, del cual es lo mismo para salir de ahí, sal del juego? Ve que no pasa nada. Ve hasta el fondo de tu miedo. Llega hasta el final de él, a lo peor que te podría pasar. Verás que es todo fantasmas lo que hay en tu... Son programas que no tienen ningún fundamento. Y cuando tú sueltas todo eso, ya no lo atraes. Entonces, verás que todo se va a recolocar alrededor de ti para que tengas lo que necesites. Es decir, tú vas a atraer tu propia proyección de ese miedo. Tú lo vas a atraer. Y querer combatirlo con algo, hacer magias o hacer cosas o palabras o cosas rituales y tal, no hace nada más que potenciar más el miedo que llevas. Vete a ver qué es lo que pasa ahí. Porque lo otro no será nunca nada más que, no será nunca duradero en el tiempo. Si ya te lo planteas es que hay una carencia. Si tú confías en la vida y te das, primero ves tu miedo, entonces verás que desaparece todo. Y entonces, por arte de magia, sin que tú lo quieras controlar, deja que la vida entonces te lo recoloque, porque ya no llevarás ese imán de atraerlo. Llevarás ese imán de atraerlo mientras te plantees el juego, la carencia, mientras te plantees eso, entonces lo atraes. Claro, para la mente eso es totalmente, necesita otro tipo de explicación, no lo puede entender. Ella quiere cosas que pueda coger, tangibles, magia, esto, ahora qué hago. Es que no hay que hacer nada, es dejar de hacer y ver primero por qué tú lo atraes. Y si tú lo atraes, es que lo llevas. Entonces, para salir de ese programa, primero métete dentro del programa y velo. Para salir del programa lo tienes que ver, no lo tienes que ignorar y no quieres ya combatirlo. Porque siempre queremos combatir las cosas, encontrarles soluciones, pero no queremos verlo, no lo vemos. Yo creo que los 5 días, cuando hacemos los 5 días, los 2 primeros días la parte que más cuesta es eso, que quiero que os veáis cosas primero, porque enseguida queremos ya pasar a lo siguiente. No, es que mientras no lo veas, pero más allá de comprenderlo, es decir, que realmente para ti ya ¡oh! Y entonces ya, a partir de ahí podemos ya pasar al segundo paso. Pero si te puedo dar un consejo es, primero míralo, métete dentro de tu miedo. Y eres tú la que lo atraes. ¿Por qué lo llevas? Llevas la carencia, llevas el miedo, entonces lo va a atraer hacia ti. Siguiente pregunta.
Vamos por la siguiente pregunta de Abrati, biodinámica. ¿Qué quieres decir con un planeta artificial? ¿Puedes hablar más de este planeta? ¿Vamos encaminados o no, a no necesitar el alma como vehículo para experimentar en lo físico? Bien, ¿eh? No me he enterado bien. Dímelo tú como tú te has enterado, Luis. Vamos por la primera parte. ¿Qué quieres decir con un planeta artificial? Supongo que se referirá al planeta este que antes tenía que venir, que ahora no viene, que supongo que se llama Hercóbulus, porque aún todavía no habíamos hablado de la Luna en ese momento. Y cuando dice, ¿puedes hablar de este planeta? Pues a este, al Hercóbulus, vamos encaminados a no necesitar el alma como vehículo. Es decir, si vamos a transmutar algo, un Pokémon o algo así, para experimentar en lo físico. O sea, entiéndeme, algo... No sé si lo has entendido ahora. Es decir, que aquí me está haciendo dos preguntas. Primero vamos a contestar a la primera. La primera pregunta me hace que si puedo hablar más de ese planeta. Pues sí, hay mucha literatura sobre el planeta artificial, de esta gente que destruyeron su planeta y que viene cada 3.600 años. Ellos necesitan materiales de este planeta y de otros más, porque hay más mundos que están encerrados. El oro, por ejemplo, y otros materiales que nosotros le proporcionamos aquí, ¿no? Entonces, yo hablar de ese planeta no es mi especialidad, pero que hay bastante literatura y bastante gente que habla de ellos y bien, es decir, dando una información que a mi parecer puede ser correcta. Entonces, eso era la primera pregunta. Y no, ya te digo, no es un tema que a mí me plazca hablar de ello porque creo yo me gusta hablar de lo que creo que he venido a hablar. No obstante, yo no ignoro que eso no sea así, es real, es decir, está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Pero a título informativo no estoy aquí para dar esa información. Y luego la segunda pregunta era referente a algo de 3D, ¿qué era, Luis? ¿Qué es la segunda parte de la pregunta? La primera parte era, ¿qué quieres decir con un planeta artificial? ¿Puedes hablar más de este planeta? Eso es lo que está contestado. Y la segunda parte es, ¿vamos encaminados a no necesitar el alma como vehículo para experimentar en lo físico? Siempre que tú experimentes lo físico, necesitas un alma de intermediario. Es cuando ya sales de la experiencia de la 3D que ya no necesitas. De hecho, en una quinta no necesitas alma. El vehículo del alma es el intermediario entre tu espíritu, tu cuerpo de luz y lo que es la materia de carbono de 3D. Ahí necesitas el vehículo del alma. Para luego experimentar otras dimensiones más, tenemos lo que es el cuerpo de luz, el Merkaba de luz. Este es otro vehículo de luz que es el que nos permite experimentar ya dimensiones diferentes, más elevadas. Porque nosotros hemos salido de la fuente y estamos experimentando a través de experiencias, de juegos, digamos. La particularidad de este juego de 3D, no es que los juegos de 3D sean todos iguales, es que no tienen nada que ver con lo que Gaia está viviendo. Gaia se quedó encerrada, es decir, ya lo que es el alma no tuvo más conexión con el espíritu, servía lo que es la personalidad. Hubo un encierro donde perdimos la conexión con nuestra, digamos, nuestro propósito, ¿no? Con lo que somos. Entonces, esa es la particularidad, pero los 3D libre.
ellos saben que están jugando y eso no les impide jugar, pero conscientes. Y es lo que invito ahora a que nos replanteemos aquí. Dentro de esta experiencia, el despertar no es no seguir jugando, puedes conservar tu alma y seguir jugando, pero sabiendo, y eso cambia todo, eso cambia todo. Una 3D libre no se contemplan las mismas reglas que aquí de dualidad, no hay carencia, no hay leyes, no necesitamos leyes. ¿Cómo podéis imaginaros aquí con nuestro encierro y nuestras creencias y nuestra manipulación genética un mundo realmente sin conflicto? Es que es imposible porque ya el ser humano, dentro de la estructura ya al venir aquí su cerebro, está ya dentro de ese conflicto de bien y de mal. Mientras haya ese conflicto de dualidad y de bien y de mal, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por mucho que podamos pensar de mundo idílico, de leyes nuevas, pero serán siempre leyes. Y que yo lo veo de esta manera porque yo tengo la razón y ahora pues lo vamos a hacer de esta manera. Puede funcionar un tiempo porque a lo mejor, pues bueno, tengas unas intenciones más duraderas dentro de lo que planteas, pero será siempre con unas reglas del bien y del mal. Entonces siempre habrá alguien que va a poner esas leyes y quién las cumplirá, quién no las cumplirá o quién las verá desde otro punto de vista. Eso no es la libertad, es el libre albedrío, eso es lo que nosotros no tenemos ni idea de lo que es la libertad, no lo podemos contemplar. No puede ser porque nuestra estructura no está diseñada para eso, fue manipulada. Y los hélices de ADN dentro de nuestra estructura fueron, digamos, desconectados. Y el eje de nuestra cabeza fue inclinado también para tener una visión diferente. Eso lo explico bien dentro de los cursos de los 5 días para que entendáis eso mejor, porque es un poco más complejo y lo explico mejor ahí durante los 5 días. Y entonces, claro, nosotros todo lo vamos a pasar por estas dos, como dije en un vídeo, membranas prefrontales que nos van a hacer ver el mundo según nuestros programas y dependiendo de nuestras vidas pasadas. Y cada uno lo va a ver desde su punto de vista. Entonces, ¿cómo queréis poneros de acuerdo sin mirar en vuestras propias familias? Mirar un poco ya lo difícil que es en medios del trabajo, de esto, a pequeños niveles, ¿no? Ya lo difícil que es ponernos de acuerdo. Imaginaros entonces a nivel mundial del planeta, de los gobernantes y todo, que todos tienen sus razones, todos tienen su visión de las cosas. ¿Y cómo queréis que así se llegue a un acuerdo? Si todo lo estamos queriendo solucionar con la cabeza y no con el corazón. Claro, ¿qué es solucionarlo con el corazón? Para la mente eso no tiene ninguna cabida. Imposible, por eso. ¿Para qué hablar del tema? Lo podéis entender. Imposible. Entonces, las leyes que habrá en una 3D libre no se pueden contemplar ni siquiera desde aquí. Y sin embargo, será la materia de 3D. Quizás se parezca más a ese mundo idílico que siempre hemos querido hacer aquí y que no hemos conseguido. Pero allí ya, como no iremos con, digamos, con estos, ya saldremos de este juego, no iremos, digamos, haciendo un mundo nuevo de algo viejo, sino allí será realmente un mundo nuevo. Entonces, la experiencia de 3D no es que yo las venda, pero
podrá ser muy linda, no tendrá nada que ver, y continuar con una experiencia de alma. Y ahí sí que conservas tu akáshico y tus vidas pasadas. ¿Con qué finalidad? Pues de experiencia, con ninguna finalidad, nada más de experimentar, ¿eh? Es decir, realmente el hecho de vivir, de respirar, de ser feliz, de disfrutar cada momento, pero no arrastrando karma, arrastrando pasados, sino aquí y ahora, que es lo que antes otra persona me preguntó, que si conseguiremos aquí. Por supuesto que sí, cada vez más seres están llegando incluso a plantearse si es normal que ya no sientan ilusión y que se sientan totalmente planos, porque claro, eso la mente no lo puede contemplar tampoco. Siempre necesita altos y bajos, altos y bajos. Y vamos llegando a estar dentro del aquí y el ahora. Para la mente puede ser, hoy estoy depresiva, hoy estoy aburrida, porque no estoy ahora montándome un proyecto que me daba tanta alegría y tanta ilusión. Pero ves que lo puedes hacer igual, pero lo disfrutas desde otra manera, no con esos altos y bajos. Los disfrutas más desde el aquí y el ahora. Y entonces, si no funciona, pues no pasa nada. Y si funciona, pues lo disfrutas fenomenal. ¿Ok? Ok. Vamos por la siguiente pregunta desde España, de María, y dice: ¿cómo orientar nuestro despertar este año o a partir de este momento? Ahora. Bien, pues, ¿cómo orientar, tú dices, tu despertar? Es que no entiendo esa pregunta, yo me he vuelto ya tan simple. Yo creo que es que, no sé, ven a mis 5 días, no sé qué decirte. Orientarlo. Es que yo creo que es hacia ti mismo, hacia ti, hacia el interior, a dejar quizás, es que tampoco sé cómo tú vives, cómo tú sientes y lo que anhelas y dónde te sitúas. No sé qué contestarte, guapa, porque no sé lo que quieres con esa pregunta. Entonces, ven a mis 5 días si puedes y quizás tengas la respuesta, o escuchar un vídeo más, o no sé, o déjate llevar, conéctate contigo mismo a través de la naturaleza. Siempre vamos a tener la respuesta dentro de nosotros y hoy en día cada vez más. Dime, ¿otra pregunta? Vamos por otra. Vale. Nácar pregunta: ¿el bien y el mal en cuanto a las personas es difícil? Si alguien te cae mal, lo rechazas sin querer. Entonces, ¿eso está mal? No es que esté mal ni bien. El hecho que tú lo rechaces es que hay algo en ti que, digamos, que esa persona que tú rechazas te está haciendo ver algo de ti que tú no quieres ver, porque si no, no te importaría, digamos, pasarías. Si realmente es que te molesta mucho, porque no es que todo el mundo tengamos que vivir con todo el mundo, etcétera, pero hay personas que te van a hacer un efecto más desagradable que otras, y ahí es donde te tienes que hacer el planteamiento de por qué tú hay un rechazo ahí, porque ese rechazo es hacia ti mismo. Hay una parte de ti que todavía no ves y que el otro, en cierto modo, te lo hace y te lo apunta sin saberlo, te lo está apuntando del dedo.
Y a veces eso no gusta, porque dice, yo no vivo, yo no soy así, si son impertinentes, si son esto y son lo otro. ¿Vale? Pero si te llama la atención es que algo ahí hay en ti, si no, pasarías, ¿no? No te afectaría. Entonces, que esté bien o mal, yo no lo plantearía en que esté bien y mal, simplemente es un regalo para que observes por qué eso te ocurre, para que hagas ese trabajo interior tuyo de ver, ir más profundo a ver qué es lo que eso te quiere decir a ti en tu vida. Pero yo no diría que es bueno ni malo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Sí, te puedo hacer preguntas. ¿Cómo? Que si puedo hacer preguntas con el tema esenio. Ok. Vale. Pues vamos a hacerla. Gustavo Domínguez Vela dice: los esenios consideraban a Moisés como un maestro y un hombre justo. Pero ¿no era el Dios de Moisés un ser genocida y hostil? ¿Moisés no ordenó varios asesinatos? Gracias. Mira, yo te voy a contestar que las terapias se llaman terapias esenias, que nos vienen a través de una persona que ha podido recoger en los anales toda esa información. Pero yo no soy de las personas que hago esta formación con ningún tipo de, digamos, de bandera esenia, ni del tiempo de Jesús, ni de Moisés. Bien que Jesús como personaje para mí es los maestros de los maestros. Si se puede hablar de maestros, porque realmente hoy en día el único maestro eres tú. No, yo no funciono con el pasado y la historia nos las contaron como nos las contaron. Pero lo que, digamos, hacemos en estas terapias esenias es el recoger unas enseñanzas sobre el cuerpo vital, de cómo funciona ese cuerpo vital, que de hecho debería de ser en todas las escuelas, yo lo contemplo también como unas enseñanzas más de hacer funcionar bien y por qué no funciona bien ese cuerpo vital. Y aparte de eso, no sé nada más, ¿me entiendes? Ni puedo meterme en juicio si Moisés, si el otro. Y de hecho de Jesús se ha dicho tanto, hay tanta tinta, se han hecho tantas escuelas de María de Magdala, de esto y del otro. Y yo no estaba allí para verlo. Ni en el tiempo de Moisés, o igual estaba, pero no me acuerdo. Entonces yo no, vamos, nada, yo no voy a hacer ninguna política y debatir algo que ni tengo ni puñetera idea, nada más que lo que me dicen los libros. Y ahora figúrate que referente a todo lo que hemos aprendido de la doctrina secreta de Blavatsky, de todo eso, con tantos datos que he perdido tanto tiempo para nada. ¿Por qué? Porque lo que me interesa ahora no es hacer política de cómo era ni cómo fue el Moisés y tal y cual. Estamos en el aquí y en el ahora, viviendo un cambio de conciencia importante, donde el amor predomina, donde yo quiero que el otro, bueno, yo quiero, ni mucho menos yo quiero, vamos, donde yo para mí quiero despertar y ver al otro como parte de mí. Y lo que pasó, yo no lo sé, ni me interesa, ni me voy a meter. Entonces, también eso es una cosa importante que me va a decir otra cosa. Mis cursos personalmente de terapias esenias están enfocados al despertar de la conciencia y hacia la finalidad de los tiempos venideros y del cambio del ser humano para digamos, ayudar a un cuerpo vital dentro de unas enseñanzas que no nos han dado en la cultura actual de cómo funciona
todos los circuitos vitales, los nadis, los chakras, todas las zonas que se ponen más densas y todo, para poder ayudar a limpiar ese templo para que pueda llegar la luz en nosotros y hacer mejor ese despertar de conciencia. Y ahí me paro. Diseños no hablo en mis cursos, no, y cada vez menos. Es el cuerpo vital con unas enseñanzas maravillosas, porque se han demostrado por las ciencias reales y hay máquinas que pueden realmente leer el aura, pueden ver, que es lo mismo que vemos en las lecturas, que la información que podemos ver en estos cursos es la misma que hoy la ciencia ya y ciertos médicos que han sido perseguidos, de hecho, están diciendo cuanto a la lectura de ciertas enfermedades. Entonces, ahí me paro. Y lo único que puedo hablar a través de ellos es de amor y no de lo que pasó en el tiempo de Moisés, donde yo no estaba ni quién era Moisés, si existió Moisés o todo lo demás. Perdona si te he molestado, pero es lo que me sale del corazón decirte. Y yo voy a decir la frase que ha puesto aquí Peca, que me ha hecho gracia. Una de mis frases es: la vida es simple, nosotros la complicamos. La vida es simple, no la compliquemos. Vamos ahora por la pregunta de María Angélica, que dice: si no hay reencarnación, ¿cómo podemos ser seres inmortales? ¿No deberíamos reencarnar aunque sea como otro tipo de ser planetario? Bien, con este tipo de preguntas que le agradezco, me hace otra vez ver que no se entiende, o al menos ella y algunas personas más no han entendido esto. Eterno es dentro de un principio y un fin, porque el alma es eterna, pero dentro de un principio y un fin, ¿no? Todo lo que comienza tiene fin, ¿no? Y más el alma. Claro que se nos hace eterno, las ruedas de reencarnaciones son eternas, pero dentro de un tiempo son eternas. Pero nosotros no somos ni ese alma. Si somos espíritu, estamos fuera del tiempo y ya existimos antes de ser un alma, porque es ese espíritu el que se va a encarnar a través de un vehículo que es el alma. Entonces tú antes de ser un alma ya eras. Y de hecho ya eres. Entonces, si hablas de una inmortalidad del alma, yo te diría que es transitorio, es decir, será un tiempo, pero tendrá un fin dentro de lo ilusorio, que a la personalidad y al alma le puede parecer eterna. Pero si hay un principio, hay un fin. Y nosotros le llamamos a eso eterno. Pero es que tú ya lo eras antes de venir a encarnarte. Antes de coger ese vehículo intermediario del alma. Tú eres y has sido siempre. Y no lo quiero complicar más, porque tenemos primero que entender este principio. Pero lo podríamos complicar más, que es que eres también más que un espíritu, que también sería eterno, digamos, pero fuera ya de este tiempo. Porque también es una experiencia, ¿no? Porque si salimos de la fuente y experimentamos a través de una experiencia de espíritu, también eso, la fuente tiene un principio y un fin. Entonces, imaginarte que antes de la fuente ya lo eras. Tú eras ya antes de la fuente. Tú siempre has sido antes. Y siempre lo eres. Y siempre lo serás. Pero cuando yo digo eso no me refiero
ni a tu personalidad, ni a tu alma, ni a tu espíritu, ni siquiera a la fuente. Me refiero a lo que ya eres, al absoluto, al todo, a la nada. Eso ya lo eres. Entonces, no sé, igual he ido un poco lejos, pero quédate con el tema del tiempo, es decir, que es dentro del tiempo lo que le llamamos eternidad. Nunca, digamos, lo que muere siempre es lo que no es, y lo que es nunca muere. Pero no cojas mis palabras por todo lo efímero que acabo de nombrar, sino porque ya eras antes de todo eso. Ok, pues, a ver, ahora sí, que no hay reverberación. Pues vamos por la pregunta de Julia López Cano. ¿Los portales orgánicos han reencarnado siempre también? Me imagino que sí, pero quizás haya más ahora, porque hay más seres humanos encarnados aquí en el planeta. Y hay más gente también, digo seres humanos y no humanos y de todo. Quizás haya más ahora. No sé, pero supongo que sí, que siempre se ha necesitado de alguna manera pues los ojos de los que de los que nos vigilan. Desde la manipulación al menos, pero ahora en tal cantidad como ahora, que hay realmente muchos ahora, no creo que para empezar somos más que nunca ahora. También hemos encarnado todos ahora, como seres humanos también. Pero no creo, ahora quizás haya más que nunca. Dime. Sí. María Yam pregunta desde España, ¿no es fácil salir del karma? Cuando estás en el camino se originan unos bloqueos que solo te permiten trabajar y sobrevivir. ¿Cómo sortear el juego de los bloqueos? Pues claro, pero ese no es solo tu tema, ese es el tema de toda la humanidad. Cuando tomas conciencia de todo eso, disminuye muchísimo todo. Tu vida se facilita muchísimo porque ya no lo ves desde el mismo punto de vista. Todos esos bloqueos son los que tú traes por tus creencias y los estás atrayendo constantemente. Y contra más quieras combatirlos, contra más quieras huir de ellos, contra más lo quieras trabajar incluso, más los vas a potenciar porque entonces los haces más reales, crees más en el juego. Porque la mayoría de lo que nosotros llamamos trabajar algo es potenciarlo más con las herramientas que nos creemos que es para limpiarlo. Si no se puede huir, es una toma de conciencia, es tan simple que lo complicamos, como decía Luis antes, es tan simple que lo complicamos. Pues mira, yo cuando digo eso, lo único que te sugiero es que vengan mis 5 días. Igual te enteras un poco mejor, no lo sé. Si yo lo he hecho y mucha gente lo ha hecho, es porque se puede hacer. ¿Otra pregunta? Vale. Bitácora Dimensional desde Venezuela dice, en Venezuela vivimos una tragedia descomunal de todo tipo, viviendo aquí. ¿Cómo hago para salir de la matriz si es una tragedia colectiva? Sí, de hecho, muchos pueblos poco a poco, a nivel colectivo, van a vivir todo lo que es tragedias, sea por los elementos, sea por la política y todo el planeta. Yo creo que es lo que le llamamos el shock de la humanidad. Ahí lo que se trata es precisamente a través de eso, que a todos nos llegará,
es de estar preparados para tener la posibilidad, dentro de lo difícil que tú lo puedas plantear y yo te entiendo, llegar a conectarte con lo que es y poder verlo dentro de la tragedia que es lo que es, porque si se pasa hambre el cuerpo te pide de comer, si te cae una bomba pues te duele, ¿no? Y todo, ¿no? Pero intentar, sin embargo, de posicionarte siempre en que esto no eres tú, y que hay algo más por encima de todo esto, ¿no? Es decir, que eres mucho más que todo eso y pasarás mucho mejor todo eso, se te evitará mucho sufrimiento. Todos vamos a pasar por el shock a nivel colectivo. Se ha pasado a nivel individual, ¿no? Y ahora, pues cada país va a vivirlo a nivel colectivo. Yo no digo mañana, ¿eh? Los países precisamente más, entre comillas, civilizados son los últimos, porque quizás ellos puedan, viendo sus hermanos de otros países, empezar ya también a ablandar un poco, ¿no? Esa mente y empezar a realmente hacerse la pregunta de quién es, ¿no? Yo estoy contigo y entiendo tu pregunta, ¿no? Y sé que no es fácil desde ahí, desde la mente y desde el dolor y pasándolo, ¿no? Pero no eres nada de este juego y saldremos pronto de él. El sufrimiento no será tanto, ya no durará tanto desde el momento en que tú te puedas conectar con lo que realmente eres. Algo mágico te podrá pasar para que tu visión cambie y las condiciones para ti sean un poco más livianas. Es lo que yo por mi parte puedo decir, pero claro, desde aquí, desde mi casa, sentadita calentita. Yo he pasado choques a nivel individuales muy duros y he tenido que cambiar esa visión, ¿no? De perder seres queridos en condiciones muy dramáticas. Y he podido ver, ¿no? Y conectarme a través del shock con esa otra parte de mí misma, ¿no? Que me ha venido a ayudar, ¿no? Es lo que te puedo decir, confía que todo esto es un juego y que no que 100 años no durará. ¿Eh? Yo te mando todo mi amor. Misterio y conciencia. Pregunta. Soy hijo de sustitución porque murió mi hermano con 4 años antes de nacer yo. Mi madre lo pasó muy mal para recuperarlo. ¿Existe la posibilidad de nacer yo con el programa de mi hermano muerto? Incluso podría ser tú ese, quien eso ha ocurrido muchas veces. Si tú eso no lo sabes, pero tú puedes ser ese ser, ¿no? Que se ha vuelto a encarnar ahí. Y que sí que probablemente, digamos, cojas cosas ya que para ellos era, digamos, el que lo reemplazaba, ¿no? Es un rol que has elegido, ya seas tú el otro o no, has elegido tú a nivel kármico eso, y esa elección has hecho seguramente por alguna causa que era importante para ti, ¿no? Aquí, de vivirla. Pero en estos momentos creo que también es importante para ti que salgas ya de esa creencia y puedas ser tú mismo, ¿no? Ya seas tú el otro o no. Y sal del juego, ¿no? Y de asumir un rol que no te corresponde. Estás capacitado para poder salir si sales del juego, de la creencia del karma, por supuesto. Pues pasamos a las 2 últimas preguntas. La penúltima dice, en un contexto de extrema pobreza, ¿cómo comprenderá una persona que siguiendo las pautas de la ley de la abundancia
puede mejorar su vida? Es que yo no sé de dónde contempláis lo que es la abundancia. Es que, y tampoco la riqueza, porque para una persona liberada ya no tiene esa misma visión de lo que es la riqueza, la abundancia y la pobreza. Si te refieres a todo lo material, una persona liberada va a tener quizás todo lo que necesite, pero por sí solo, sin que ella, digamos, necesite y sea importante. En cambio, para realmente el que tiene la carencia por ese primer chakra, es muy diferente. Yo es que no, las reglas que he podido oír y tampoco me he adentrado mucho de atraer la abundancia y todo eso, ya dije otra vez, no sé a lo que le llamáis abundancia, tener un bonito coche, a qué. Cuando tú estás liberado tienes otro tipo de visión de lo que es la abundancia y no te falta de nada. Pero quizás ya no necesitas tener un coche, un móvil o dos móviles o tener... pero para ti ya no es... A lo mejor lo que tú puedes contemplar como pobreza es una riqueza, porque es un lujo, porque ya tu visión cambia de lo que es la riqueza y la abundancia. Igual la abundancia es poder estar en el campo y vivir con 4 verduras y lo que sea. Es decir, es que depende de donde tú y que lo que tú consideres abundancia. Porque si estás que el concepto de abundancia es tener un Mercedes delante de la puerta, entonces lo más probable es que tengas un problema dentro de la supervivencia y del miedo a carecer. Porque no puede contemplarse un liberado dentro de esas necesidades ya. Es decir, y eso no quiere decir que tenga que vivir en lo que llamamos nosotros la pobreza o la carencia. Dentro de un liberado no hay, no hay, porque no hay pobreza. Siempre vas a tener lo que necesitas, porque tus necesidades son diferentes y siempre va a llegarte lo que necesites, porque en realidad vas a necesitar ya otras cosas y los conceptos de abundancia y pobreza serán totalmente diferentes. Entonces, por eso he oído cosas de que hay que atraer el dinero y el dinero y el dinero. El dinero son papeles pintados. Y si nosotros le damos el valor realmente según nuestros miedos, y realmente no es nada más que papeles pintados dentro. Ah, sí, pero si con esos papeles pintados puedes comprar y tal y cual. Pues si tú los ves como papeles pintados, los tendrás cuando necesites para comprar lo que necesites. Si los ves como algo de abundancia y que eso es lo que te va a dar tu felicidad, entonces no estamos hablando de las mismas cosas. Entonces, por eso digo que ahí quizás yo no te voy a contestar lo que tú esperas de lo que es abundancia. Y no. Un liberado no habla de dinero ni abundancia, pero ni porque lo necesita ni porque no lo necesita, porque está más allá de todo eso y sus necesidades ya no son las mismas. Para él abundancia será él dar un paseo por la naturaleza y comer a lo mejor algunas frutas que necesite en ese momento, pero eso no quiere decir que no necesite y que no tenga un coche, no tenga casa ni todo eso, pero vendrá solo, porque no habrá esa necesidad de abundancia. Entonces no hará nada para tenerla, simplemente verá que es un juego y que no hay carencia, digamos, dentro del juego. Es un miedo y un programa. Y vamos por la última pregunta de Julia López. ¿Las profecías de los indios Hopi son reales? Vuelvo a repetir, ¿las profecías de los indios Hopi son reales?
me vas a perdonar de mi ignorancia, pero lo he olvidado. ¿Cuáles son esas profecías? Yo sé que se hablaba de un final de mundo, no sé si eran ellos, hay tantas profecías, no sé si son las que yo contemplo, las que para mí, digamos, son reales, es que estamos yendo hacia un final de ciclo donde va a haber digamos, un cambio total de Gaia hacia la quinta dimensión, donde Gaia, digamos, va a ser habitada dentro, en el interior, donde ya no necesitaremos comer de la misma manera que ahora, alimentarnos de la misma manera, donde nuestros cuerpos serán muy diferentes, incluso ya no necesitaremos chakras, y eso será Gaia, que la mayoría de los seres humanos va a ir hacia sus, o la mayoría o más, otros irán ya a sus familias estelares de donde provenían antes del encierro, y otra parte irá continuando la experiencia de una 3D libre en otros planetas de 3D libre. Y eso, cuando pues estamos hacia allá, estamos yendo hacia ello, y las señales son pues las que vamos a ver, el segundo sol, las trompetas del apocalipsis que se oirán por todo, esos ruidos que han empezado a oírse ya, etcétera, etcétera. Pero que ahora mismo estamos viendo únicamente las primicias, todo esto todavía puede durar un tiempo que vamos hacia allá. Que eso sean las profecías de los Hopis, pues entonces estoy de acuerdo con ellas. No sé ahora mismo si corresponden a eso, y no lo sé. Pero que todo lo que digo es un despertar de conciencia, es decir, que en realidad no va a pasar nada. Cuando tú despiertas estarás donde tengas que estar y no ha pasado nada. No va a haber un cambio no, vas a despertar y estarás donde te corresponda, por tu vibración. ¿Ok? Pues vamos a dar por finalizado ya el día de hoy. Ya llevamos 1 hora y media pasadas y creo que ha estado bastante bien las preguntas. O sea, hay información, repasen el vídeo las veces que haga falta. Acordaros de darle al like para posicionamiento de vídeo, que si este contenido realmente puede ayudar a alguna persona que ustedes conozcan, pues de viva voz pasen la información para que puedan ver estos vídeos. Lo compartan también en sus redes sociales, webs y blogs para que también llegue más lejos, y que a ver si las personas con estas herramientas pues hacen un cambio lo antes posible. Realmente vivir en un planeta sin guerras y sin hambre y según sé qué cosas, ¿no? Simplemente por eso se hace también dar este tipo de información, para que haya un cambio real dentro de la evolución humana. Si no ahora, de aquí a unos meses, y si no, pues como dice Elisa, porque despertemos y ya ha cambiado la historia. Y ahí ha acabado la cosa. Entonces, vamos a ver a Elisa de aquí a 15 días. Acordaros de que ya la tenéis, ya hemos puesto la publicidad en aulaspandora.com de que va a estar en México, en Guadalajara, en California, en la Bahía de San Francisco. Entonces, ahí vais a poder ver a Elisa y luego, lógicamente, aquí en Málaga. Y donde, bueno, entréis a su página web y veréis más información de todas las formaciones que se hacen y los retiros durante todo el año. Pues bueno, familia, un saludo y muchas gracias, Elisa. Nos vemos pronto. Pues gracias a todos. Me vais a disculpar porque he hablado un poco lentamente, pero hemos conseguido que no tosa, lo cual ha sido maravilloso. Espero que haya podido pues responder a vuestras preguntas lo mejor posible. Y como dice Luis, nos volveremos a ver en otro vídeo. Podéis sugerirme siempre pues algunos temas que puedan ser de interés y continuamos con este experimento. Os deseo una feliz noche y hasta muy pronto a todos.